Buenos días, hermanos, hermanas, amigos que nos escuchan por la red social. Para mí es un gozo compartir la palabra una vez más con ustedes. En esta mañana las palabras del Señor Jesucristo, las buenas nuevas, como dice la Biblia. Dice la palabra de Dios que la palabra de Dios es alimento para nuestro espíritu. Este es el alimento de nosotros, ¿no? De todos los cristianos, es la palabra de Dios. Ese es nuestro alimento que nos va a hacer crecer espiritualmente, ¿no? Ser más que vencedores en Cristo, como la palabra de Dios dice que somos más que vencedores en Cristo Jesús. La palabra dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, ¿no? Esas promesas de la palabra de Dios, hermano y hermana, amigo que nos escuchas, esas promesas tenemos que agarrarlas en el espíritu y poder, por eso que es lo importante de escuchar y estudiar la palabra de Dios, ¿no? Es muy importante el evangelio, ¿no? Por eso la palabra del Señor Jesús, uno de los mandamientos y de las promesas que nos dio fue ir y predicar el evangelio a todas las naciones y a toda criatura. Para eso el Señor nos llamó, ¿no? Ese es el propósito del Señor Jesucristo. Y yo una de las cosas que he aprendido en el caminar cristiano es agarrarme de las promesas del Señor Jesús que están en la palabra de Dios, en la Biblia. La Biblia dice que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido, adquirido por Dios, ¿no? Y hay muchas más promesas, hermano, en la palabra de Dios. Hay mucho más promesas, que esas promesas pues tenemos que nosotros agarrarlas y ponerlas por obra en nuestras vidas, porque a través de la palabra de Dios nosotros vamos a crecer espiritualmente, ¿no? Por eso la Biblia dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento, Oseas 4:6. ¿Por qué? Porque muchas veces pues tú le hablas a las personas incrédulas que no conocen a Cristo, le hablas: ¿crees en el Señor? Te dicen sí, pero no conocen realmente la vida del Señor Jesucristo. ¿Cómo vamos a conocer la vida del Señor Jesucristo? Mediante la palabra de Dios, ¿no? Estudiar, ¿no? Ver la vida de Jesucristo, ¿no? ¿Quién es Jesucristo? ¿No? Entonces en esta mañana, varón, hermano, hermana, amiga que nos escuchas por la red social, quería hablar un poco sobre la incredulidad, ¿no? Es un tema que Dios viene tratando en mi vida y quiero que este tema, pues, sé que va a ser de bendición para la vida de cada persona que nos escucha, cristianos, no cristianos. Quiero hacer una oración antes de empezar a poder compartirte un poco sobre la incredulidad. Cierra tus ojos ahí donde estás. Señor Jesús, en esta mañana te damos gracias. Señor, pido que tu Santo Espíritu dirija mi vida en esta mañana para poder compartir tu palabra y que tu palabra llegue a cada corazón. Que esta palabra llegue a cada corazón de cada uno de mis hermanos, personas que no te conocen. Señor, usa mi vida en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Quería compartirte sobre la incredulidad, ¿no? La incredulidad, estuve estudiando un poco sobre la incredulidad. Es dudar, creer, desobediente, infiel, ¿no? La incredulidad es algo que personalmente a mí muchas veces me predicaron el evangelio hace 15 años, ¿no? Cuando yo estaba perdido, ¿no? En el mundo. Me acuerdo que mucha gente me hablaba del Señor Jesucristo y yo, como incrédulo, siempre mi respuesta era: sí creo en el Señor, pero mi vida estaba de cabeza. No tenía el gozo, no tenía la paz, no era una persona bendecida como ahora que Dios me ha bendecido, me ha dado una nueva vida. Dice la Biblia que todos los que estamos en Cristo somos nuevas criaturas. Todas las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Eso dice la palabra de Dios, ¿no? Que en Cristo somos nuevas criaturas. Todo lo viejo pasó y todo viene a ser nuevo. Porque el Señor transforma tu vida, el Señor cambia tu vida.
Entonces a mí me predicaron muchas veces la palabra de Dios, muchas veces me han predicado el Evangelio. Yo me acuerdo muchas veces personas me han predicado en las calles: Jesucristo te ama, Jesucristo puede cambiar tu vida, Jesucristo, mira lo que Jesús hizo conmigo. He visto amigos cómo el Señor los ha transformado, pero muchas veces dentro de mí pues no... Decía, no, esto no es para mí, no, los aleluyas, no, esto no es para mí, estos aleluyas evangelistas, no, estos están locos. Me acuerdo que a veces cerca de mi casa había un grupo que se reunían en un garaje, y todos los domingos en las noches se ponía a cantar, me acuerdo, y yo pasaba con mis amigos y les tirábamos piedras a las puertas, o pateábamos las puertas, porque no entendía las cosas de Dios, porque la palabra de Dios dice que las cosas de Dios son espirituales, que para la gente de este mundo el Evangelio es locura, porque la palabra de Dios se discierne espiritualmente. Es por eso que cuando nosotros le predicamos al inconverso, muchas veces no nos entiende lo que le estamos hablando, o te dicen, no, este está loco, este es fanático, exagerado. No es así. Lo que pasa es que tú no crees en el Señor Jesucristo. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque es así. Cuando tú no tienes al Señor Jesús en tu corazón y no lo recibes, tú puedes creer. Sí, yo sé que todos creen en Dios. Tú le preguntas hasta al delincuente, ¿crees en Dios? Sí, creo en Dios. Pero mira su vida cómo está. Yo te apuesto que si le pregunto a cada persona en la calle, ¿crees en Dios? Me van a decir, sí, creo en Dios. Sí, creo en Dios. Pero si tú crees en Dios, tú tienes que caminar como el Señor dice en su palabra. Dice, los que están en Cristo son nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron. Las cosas viejas pasaron. ¿Qué son las cosas viejas? Son las cosas que hacías antes, que no estaban bien. Y cuando vienes a Cristo, todas las cosas de Dios vienen a ser nuevas. En Cristo todo viene a ser nuevo. Todo viene a ser nuevo. El Señor transforma tu vida. El Señor del mundo transforma tu vida y te trae a los caminos del Señor y te hace una nueva criatura. El testimonio, acá estoy yo. Hay mucha gente que me conoce, muchas personas que me conocen del mundo, hasta amigos míos que me conocen, quién he sido yo antes, y ahora pues dicen, wow, y no creen. Me han conocido, pero no creen. Dicen, sí, Dios, ok, sí, ok. ¿Me entiendes? O sea, el testimonio lo estoy dando yo. Hay mucha gente que me ha conocido muchos años atrás y ven cómo ahora Dios ha transformado mi vida, ¿no? Entonces, hermanos, yo quería hablarte sobre la incredulidad, ¿no? En esta mañana, ¿no? Es una mañana bendecida por el Señor, gozoso de ser cristiano. Para mí es un privilegio ser hijo de Dios. Para mí es un privilegio predicar el Evangelio. Y yo le he dedicado mi vida al Señor Jesucristo. Muchos años el diablo, el enemigo, me tuvo esclavo en el alcoholismo, me tuvo esclavo en las drogas, en los fármacos dependientes. Viví una vida equivocada, mundana, una vida llena de... Todo para mí era, como dicen, juerga. Para mí las juergas empezaban desde el lunes hasta el domingo. Pero gracias a Dios el Señor transformó mi vida, ¿no? El Señor pudo cambiar mi vida y yo le doy gracias al Señor. Corro mis olas, me gusta correr mis olas, ¿no? Pero le he entregado mi vida al Señor Jesucristo al 100%. La palabra de Dios dice, o eres frío o eres caliente, tibio te vomito de mi boca. O sea, las cosas de Dios no son a medias. Si tú quieres que el Señor te bendiga, que te prospere y que te pueda levantar y bendecir tu ministerio, tienes que entregarle tu vida al Señor al 100%, no al 50%, no al 20%, no. La palabra bien claro dice, o eres frío o eres caliente, tibio te vomito de mi boca. Así es el Señor. Dice, amarás al Señor con toda tu alma, con toda tu fuerza y con todo tu ser. Ese es uno de los mandamientos que el Señor nos da. Y si hacemos eso, tú vas a ver la bendición de Dios en tu vida. Te lo testifico personalmente, el Señor ha bendecido mi vida, soy una persona bendecida por el Señor. El Señor ha cambiado
muchas cosas en mi vida y sigo, ¿no? Y sigo aprendiendo cada vez más. Esto nunca se acaba, este libro esto nunca se acaba. Cada vez que yo abro la palabra de Dios, el Señor me enseña muchas cosas nuevas. Muchas cosas, todos los días, cada vez que yo hago mi devocional cristiano con la palabra de Dios, el Señor me muestra cosas nuevas y nuevas y nuevas, porque así es. El Señor es el mismo de ayer, hoy y por siempre. Él no cambia. Como te digo, Él es una religión, Jesucristo es una relación. Entonces, hermano, quería hablarte sobre la incredulidad, ¿no? Un poco sobre este tema. Es un tema, la incredulidad es un punto bien importante en nuestras vidas, ¿no? Como cristianos y como no cristianos. Porque muchas veces como cristianos también caemos en la incredulidad, ¿no? Entonces yo estaba leyendo que la incredulidad es dudar, creer, desobediente, infiel. Vamos al libro de Corintios, segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 14 y 15. Quiero compartirte la palabra de Dios, la voy a leer. Dice el capítulo 6 del versículo 14 del segundo libro de Corintios, dice: somos templo del Dios viviente. No os unáis en yugo desigual como los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordancia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿No? Como dice la palabra, nosotros no nos unáis a yugo desigual. La palabra de Dios bien claro nos dice, ¿no?, que la luz no puede estar con las tinieblas. No puede estar con las tinieblas la luz. Entonces el Señor acá lo que nos dice es: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Nosotros como hijos de Dios no nos podemos unir a los incrédulos. A los que tú les predicas y les predicas y les predicas y ven milagros y nada, y siguen en lo mismo y en lo mismo y en lo mismo. Dice: no os unáis en yugo desigual. Yo amo al pecador, pero no amo el pecado, ¿no? Dice: no os unáis con yugo desigual. Es como decir, si tú estás buscando una mujer de Dios, o estás buscando una novia, o estás buscando a una enamorada, no vas a buscarte si tú eres cristiano, no te vas a buscar una mujer de la calle, o una mujer que no tenga Cristo. Una mujer que no tenga Cristo. Tienes que buscar una mujer que esté en tu mismo yugo, no en yugo desigual, porque nosotros somos cristianos, somos la luz. La luz no puede estar con las tinieblas, ¿no? Dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Eso es lo que te estaba diciendo. La luz no puede estar con las tinieblas. No se puede. Tú le vas a hablar de Cristo y el otro te va a hablar de piedras, ¿no? Entonces tiene la justicia. Esto es un tema que Dios viene tratando conmigo y sé que va a ser de bendición para ustedes también, hermanos. Que tiene la justicia con la injusticia. ¿Qué comunión la luz con las tinieblas, o el creyente con el incrédulo? Tú y yo tenemos que tenerle fe y no dudar nada. Nada, no debemos dudar nada, ¿no? Entonces el libro de Santiago, yo quería compartirte el libro de Santiago 1:6, capítulo 1, versículo 6 del libro de Santiago. Dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra, ¿no? Esto es lo importante, hermanos, ¿ves? Lo importante es no dudar para nada, ¿entiendes? Porque la palabra lo dice. No dudes, dice, no, bien claro, dice Santiago, pero pida con fe, no dudando nada. No dudando nada. Muchas veces, a veces dudamos. Estamos en los caminos del Señor y dudamos. No, estamos dudando si el Señor es de Dios o no es de Dios. Porque el que dude es semejante a la onda del mar,
que he visto cómo el mar, yo que corro tabla, yo que hago ese deporte, porque a mí, una de las cosas que a mí me encanta, y lo hago desde muy chico, es, yo corro mis olas, hago el surfing, y tengo muchos amigos, y en este día le doy la bendición a todos los tablistas, en el Perú y el mundo, que Dios los bendiga con unas olas estupendas, ¿no? Dios le dé las mejores olas toda la vida. Entonces, hermanos, en Santiago, pues bien claro, nos dice, pida, pero pida con fe y no dudando nada. El Señor es bien claro, nada, ¿no? Entonces, en Santiago, pues eso es lo que nos habla, ¿no? Que nosotros no debemos pedir con fe y no dudando. Vemos la historia de los discípulos, otro punto, ¿no? Vemos la historia de los discípulos cuando Jesús anda sobre el mar, ¿no? Vamos al libro de Mateo. Quiero compartirte el libro de Mateo sobre la historia de los discípulos. Mateo capítulo 14, versículo 31. Dice, al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente Él es el Hijo de Dios. Los discípulos dudaron. Cuando Jesús empezó a caminar sobre las aguas, se asustaron los discípulos. Dijeron, ¡uy, un fantasma! Por eso esto de la incredulidad es algo que sucede mucho también en la iglesia, en el cristiano. Claro que más en el mundano, ¿no? En el que no tiene al inconverso, al que no tiene a Cristo. Pero para nosotros como iglesia, los discípulos cayeron en la incredulidad. Cuando vieron al Señor Jesucristo que venía caminando sobre las aguas, se asustaron. Dijeron, un fantasma. Estaban en la carne. ¿Entiendes? Entonces vemos la historia de los discípulos también cómo cayeron en la incredulidad, ¿no? Cuando vieron al Señor Jesucristo caminando sobre las aguas, ¿no? Y si les leo todo, les voy a leer todo el versículo. Dice, Jesús anda sobre el mar. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedía a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba ahí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Dieron voces de miedo los discípulos, dijeron, un fantasma. Tuvieron miedo, dudaron. Los discípulos dudaron. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo. Les dice, tened ánimo. Yo soy, no temáis. Entonces él respondió, Pedro, y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Gloria al Señor. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. No, empezó a caminar y le vino el temor y se estaba hundiendo. ¿Por qué? Porque le vino el temor, le vino la incredulidad a Pedro. Y eso pasa mucho con nosotros. Cuando estamos en los caminos del Señor, caemos muchas veces en la incredulidad. El Señor lo hará, el Señor hará lo que le estoy pidiendo. Sí lo va a hacer. Pida con fe sin dudar nada, como dijo Santiago 1:6. Pida con fe sin dudar nada. Eso es lo que nos dice Santiago. Pida pero con fe, no dudando nada, ¿no? Entonces yo estaba estudiando estos temas de la Biblia, ¿no? La palabra de Dios sobre la incredulidad, ¿no? Todo lo que acarrea la incredulidad. Está viendo cómo los discípulos también cayeron en la incredulidad, ¿no? Y veo también otra historia de los 10 leprosos, ¿no? También veo la historia de los 10 leprosos. Si vamos al libro de Lucas, capítulo 17, versículo 11 al 19,
quiero compartirles sobre los 10 leprosos. Dice, 10 leprosos son limpiados. Dice, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 leprosos, 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, y dándole gracias, y este era samaritano. Respondió Jesús y dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y dijese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, tu fe te ha salvado. Lo que pasó con los leprosos igual, ¿no? El Señor vino, estaban con su lepra, es como muchos de nosotros que venimos con nuestro pecado, porque la lepra viene a ser el pecado. La lepra viene a ser tu hombre fuerte que acarreabas en el mundo, sea las drogas, el alcohol, sea tu carácter, sea tu hombre fuerte. No sé cuál será tu hombre fuerte, la pornografía, la fornicación, el adulterio, la lascivia, o tu hombre fuerte sea, no sé, hay muchas, tú lo sabes. Uno a veces viene a Cristo con ese, como los leprosos, vinieron con su pecado, los 10 eran leprosos, pero los 9 de ellos, Dios los sanó, el Señor hizo el milagro y los 9 se fueron para atrás y uno solamente permaneció fiel al Señor, le creyó de todo corazón al Señor y los 9 se fueron. Muchas veces eso nos pasa, a veces en los caminos del Señor, ¿no? Viene el Señor, hace un milagro en tu vida y te vas. Como decimos nosotros, tiramos la toalla, nos vamos, ¿no? Entonces, hay que recapacitar un poco, pensar, hermanos, en el amor del Señor, ¿no? Sobre la incredulidad, ¿no? Igual pasó, si vemos, yo estaba estudiando, este tema es bien largo, en realidad, este tema es un tema bien largo. Yo estaba viendo otro ejemplo de incredulidad, ¿no? El pueblo de Israel. Yo estaba viendo el pueblo de Israel, qué pueblo para más duro. Y ahí viendo cómo el Señor les había dado el maná para que coman, cómo el Señor los había libertado de tanta miseria, tanto pecado, tanta idolatría, tanto corazón duro. Tuvieron 10 oportunidades de confiar en Dios en circunstancias extremas. Toda la crisis fue obra del Señor. La consecuencia de su incredulidad fue 40 años de desesperanza, confusión, dolor, porque ellos perdieron la bendición de Dios. Ellos perdieron la bendición de Dios por incrédulos. Muchas veces nosotros perdemos la bendición de Dios por incrédulos. Estoy hablando de eso para todos. Es para todos esto, para todos los cristianos, inconversos y todos, ¿no? Y entonces el Señor no les pudo dar una vida de descanso, de paz, de inmensa bondad de Dios a causa de su incredulidad. No les pudo dar. Por a causa del corazón duro, de la incredulidad. Muchas veces te hablan de Cristo, te hablan de Dios y escuchas y dices, ok, sí, uy, el Señor, ok, sí, nada. Siempre ponemos excusas o no queremos dejar la vida del mundo, ¿no? Por eso que yo, hermanos, yo me he consagrado para el Señor Jesucristo. Yo te estoy tratando delante del Señor quitar toda piedra de tropiezo en mi camino, ¿no? Como le decía a un varón ayer, ¿no? Si les predicas de Cristo y le sigues predicando de Cristo y le predicas de Cristo y le predicas, ya no tires perlas a los chanchos. No tires perlas a los chanchos. Mejor predícale a la persona que tenga el corazón abierto. A la persona que esté con el corazón abierto, que diga, Señor, entrego mi vida, aquí estoy. Porque hay mucha gente que tú le hablas de Dios
Le hablas de Dios, por más que le hables y le hables de Dios, escuchan, le entra por acá y le sale por el otro oído. Porque, y viendo los milagros que Dios ha hecho en las vidas, se rehúsa. Y si vemos la vida, cómo está la vida de las personas, y vemos que en realidad necesitan de Cristo, ¿no? Pero bueno, así, entonces el pueblo de Israel estaba así. ¿Por qué? Por el corazón malo, el corazón duro, incrédulo. Duro el corazón del pueblo de Israel. Igual pasó con los discípulos, está pasando ahorita en la iglesia del Señor Jesucristo. A muchos hermanos que traen mucha duda. Dicen, ¿será de Dios? ¿Será de Dios esto? ¿Será de Dios? Todas estas cosas son de Dios, todo. Yo le doy gracias a Dios porque Dios está tratando conmigo en este tema, ¿no? Yo, delante de Dios siempre, en una de mis oraciones que le pido al Señor es que el Señor me dé fe, que acreciente mi fe, que me dé fe, porque la palabra dice que si tuviera fe el tamaño del grano de mostaza, que el grano de mostaza es el grano más pequeño que puede haber, dice que moverías montañas, o sea, con la fe es el escudo de la salvación. Entonces, hermano, yo en esta mañana quería darte algunos puntos, el peligro de un corazón endurecido. Quería darte algunos puntos antes de acabar el tema. Quería darte 7 puntos, ¿no?, de algunas características de un corazón duro. 1, no perdona nunca. Siempre se justifica y da razones por la cual no perdona. No da nada, no da amor, no da cariño y mucho menos dinero. Son tacaños, siempre esperan recibir de todo y son los más exigentes. No cree, siempre anda vagando. Hebreos capítulo 3, versículos 7 al 11, eso te lo dejo si lo estás apuntando. Y no se dan cuenta de lo que Dios hace, los milagros de ver vidas cambiadas. No se dan cuenta, ¿no? La palabra de Dios dice que cuando tú y yo lleguemos al cielo, van a ser repartidas 7 diferentes coronas, que eso va a ser repartido conforme a las obras que tú has hecho en la tierra para el Señor. Y cuando estemos delante de la presencia del trono del Cordero inmolado, esas coronas las vamos a tirar al frente del Señor Jesús, reconociendo que Él es el Rey de la alabanza, el Rey de la gloria, el Rey de los reyes. Entonces todo lo que hagamos aquí en la tierra va a haber una recompensa, ¿no? Van a haber 7 coronas que van a ser repartidas. Yo quiero tirar esas coronas delante del Señor. Y ojalá que te sirva de bendición este mensaje. Yo le doy gracias a Dios por mi vida, por la vida de ustedes, que una vez más aquí reunidos, ¿no?, en la red social, sea de bendición este tema de la incredulidad. Y yo te desafío, hermano, en esta mañana, ¿no?, que tú puedas agarrarte de la promesa, ¿no? Santiago 1:6, ¿no?, de la promesa, ¿no? Fe, la incredulidad, en el nombre de Cristo, échalo fuera. La incredulidad no tiene parte ni suerte. Nosotros como cristianos tenemos que estar firmes en el Señor, ceñidos de la armadura de Dios, el escudo de la paz, y vas a ver las bendiciones que Dios va a hacer con tu vida. Gracias, que Dios los bendiga a todos aquellos que nos siguen por la red social. Estamos en el Facebook, en el Twitter como Calvario T, Calvario del Templo, y estamos en el Facebook también como Alain Taico Suárez. Cualquier petición, oración o quieras que oremos juntos o orar por tus peticiones, nos puedes escribir a Facebook Alain Taico Suárez. Y en esta mañana, hermanos, que quería hacer una oración, si
una persona no tiene a Cristo o quiere recibir a Cristo en su corazón, me gustaría hacer una oración por ti. Cierra tus ojos ahí donde estás y repite conmigo, si tú no conoces a Cristo. Señor Jesús, en esta mañana yo te pido perdón por mis pecados. Señor, te recibo como mi Salvador de mi vida. Señor, te entrego mi corazón, cambia mi vida y gracias, Señor, por este día de salvación. Gracias, Jesús, en el nombre que es por sobre todo nombre. Bendiciones, hermanos, que Dios los bendiga.